Porque, fíjense ustedes, el diario ABC sacó en exclusiva y además con mucho coste, porque fueron amenazas de querellas, en fin, denuncias brutales, sacó en exclusiva la implicación del gobierno de Nicolás Maduro en el narcotráfico, nada más y nada menos. Y hoy conocemos que Estados Unidos está investigando a media docena de altos funcionarios de Venezuela, incluido al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, precisamente por narcotráfico, presunto narcotráfico y lavado de dinero. Esto lo cuenta el Wall Street Journal y aquí en España se adelantó el diario ABC. ¿Quieren ver cómo Diosdado Cabello, que es la mano derecha de Maduro, se metía hace muy poquito, ya lo vimos aquí en Más Claro Agua, con Felipe González, precisamente porque va a ser abogado, quiere defender que no se encarcele a la oposición? Fíjense en qué cosas decía este personaje que ahora Wall Street Journal dice que está metido hasta aquí en narcotráfico. Señor Felipe González, que se debe ser declarado persona no grata en el lugar donde pise, por su pasado tenebroso de ser jefe de un grupo paramilitar que se utilizaba para exterminar compatriotas de él allá en España, para asesinar. Javier Chicote es periodista de ABC, le conocen ustedes. Javier, bienvenido. Enhorabuena a tu periódico por este pedazo de exclusiva que ahora viene refrendada nada menos que por el New York Times. ¿Cuáles son los datos que hay en estos momentos contra el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela con respecto al narcotráfico y al lavado de dinero? Bueno, pues como bien decías, es una noticia que dimos en ABC a finales de enero de nuestro corresponsal en Washington, Emily Blasco, y ahí adelantamos que había una investigación por parte de la Fiscalía de Nueva York sobre el Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles es una organización paramilitar venezolana que es la que controla el tráfico de drogas y que está integrada principalmente por militares y exmilitares venezolanos. Bueno, lo que dijimos en ese momento es que el jefe de la seguridad personal de Diosdado Cabello, del presidente de la Asamblea venezolana, del número 2 del chavismo, se había ido a Estados Unidos, era testigo protegido de la DEA, se fue en diciembre, es más, pasó por España antes, y allí declaró que su protegido, que el número 2 del chavismo, que Diosdado Cabello, era el líder del Cártel de los Soles. O sea, no solo que tenía cierta implicación, sino que él dirigía nada más y nada menos que el Cártel de los Soles. Estamos hablando de algo muy serio, porque Venezuela es la salida hacia Estados Unidos y hacia Europa de gran parte de la droga. Es más, alrededor del 90% de la cocaína que sale de Colombia pasa por Venezuela y desde Venezuela va hacia Estados Unidos, donde colaboran cárteles mexicanos, y también hacia Europa. Esto para Venezuela es algo clave, para Venezuela incluso como Estado, porque recordemos la cercanía que ha tenido el chavismo a las FARC, y las FARC son los productores de la cocaína. Esto mismo que está haciendo ahora el gobierno venezolano, de otra forma lo hacía el mayor narcotraficante de la historia, que es Pablo Escobar. Pablo Escobar, gran enemigo de Estados Unidos, les enviaba el veneno y se llevaba los dólares. Era una forma de debilitar a su gran enemigo, los Estados Unidos, y en esa estrategia entró el chavismo. Si Pablo Escobar lo hizo también a través de Cuba, todo esto es información más que contrastada, es decir, avionetas con droga colombiana aterrizaban en Cuba con la connivencia del régimen castrista, y desde ahí la droga se pasaba a lanchas que entraban en Miami. Ahora esto mismo se está haciendo por Venezuela. Y a Diosdado Cabello le hemos visto, no sé si desvelar, pero sí van a gloriarse de que el chavismo en Europa viene de la mano de Podemos, de Syriza, etcétera, etcétera. Pero vamos, unas declaraciones directísimas del número 2 de Maduro, del presidente de la Asamblea, y ahora, bueno, no sé las vinculaciones con Podemos, no digo nada que tenga que ver con el narcotráfico, faltaría más, pero sí conocemos las vinculaciones evidentes de Podemos con el chavismo, con Maduro, con todo el régimen bolivariano, en fin, y con su intento estupendo de cargarse la Constitución en Venezuela, y veremos lo que quieren hacer en España, ¿no? Bueno, en los últimos meses hemos visto que el chavismo se dedica al narcotráfico, utilizan los altos funcionarios chavistas PDVSA, la petrolera estatal, para llevarse ellos directamente el dinero y blanquearlo en la BPA, en la banca privada de Andorra, donde tenían el dinero los Puyol. Es decir, es un narcoestado, es un estado dirigido por y para la corrupción. Venezuela es hoy el país más corrupto de Latinoamérica, según varios informes. Creo que eso es más que suficiente para que los líderes de Podemos huyeran de Venezuela como de la peste, por muchos millones de euros que les dieran a ellos personalmente y a la Fundación CEPS para la que trabajaban. Probablemente tienen demasiados asuntos que ocultar y están presos de esa relación. Podemos. Probablemente.
Probablemente porque han sido financiados directamente por el chavismo, por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro. Hubo un momento en el que Podemos empezó a marcar ciertas distancias con Venezuela porque le perjudicaba electoralmente, coincidiendo con el crecimiento de las expectativas electorales en España, y ahí algún dirigente chavista dijo que, bueno, que se sentían, sí, oye, ya os estáis pasando un poco porque nos sentimos como la novia fea, ¿no?, con la que os habéis enrollado una noche y luego no queréis saber nada. La novia fea, pero fíjate, la novia fea, lo que decía hace muy poquito, hemos visto a Felipe González, hemos recordado cómo hablaban de Podemos y del chavismo en Europa, la esperanza que tenían de que el régimen bolivariano entrara en Europa, y fíjense lo que decían, les vamos a recordar, del propio Mariano Rajoy. De nada, hace 3/4 de hora hablando, por así decirlo, ¿no? Vamos a verlo. Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido. Esto se lo ha dicho el pajarito. Esto se lo ha dicho el pajarito con el que se lo ha dicho el pajarito que le sopla por las noches. No, a mí me parece muy grave esto. Me parece que ya contamina, porque Monedero, que era el más implicado con el régimen venezolano, ha tenido que dar un paso atrás y retirarse del primer plano de Podemos porque era un tipo contaminado. O sea, que el contacto con este tipo de gente ya, afortunadamente, en España contamina. Dicho esto, ayer supimos, por lo menos lo supe yo, a lo mejor alguien lo sabía de antes, que en uno de los regalos que nos ha hecho esta gentuza a los españoles ha sido colocar en un puesto destacado y muy bien retribuido de la petrolera estatal venezolana al líder de ETA en Venezuela, a Xavier Arruti, que es el que se encarga de acoger a Juana Chaos y tal cuando llegan escapados de aquí, y colocarles y ponerles un chiringuito en la playa para que puedan vivir. O sea, que la hostilidad de Venezuela hacia España es pública, notoria, y se manifiesta de todas las formas y maneras posibles. Y como decía Javier, igual que a Estados Unidos le mandan droga para traerse los dólares y debilitar el sistema, pues aquí ayudan a los etarras, ayudan a los antisistemas de Podemos, o sea, se dedican a intentar hacer daño a sus enemigos. ¿Cómo? Pues como pueden. Yo creo que hay un punto de inflexión en el viaje de Felipe González a Venezuela que ha sido aplazado por él, porque a su vez han aplazado el juicio que se iba a celebrar, lo que demuestra que tiene una preocupación de lo que pueda ocurrir si Felipe González llega al aeropuerto de Maiquetía y lo devuelven a España. Yo creo que el hecho de que quien ha sido presidente del gobierno y líder del PSOE tome esa actitud de intervención en asuntos de libertades públicas en Venezuela y que el gobierno venezolano esté tan preocupado como para aplazar el juicio, indica que ese viaje y esa posible devolución de Felipe González a España puede ser una puntilla muy importante para el régimen venezolano. Hombre, y aquí recordemos al Parlamento español votando, pidiendo que se escarcelara, como hizo también el Parlamento Europeo, que se escarcelara a la oposición, que hubiera libertad. Y la reacción de los partidos, de algunos partidos, la dimos en directo, como la dimos en directo, que en Venezuela, que en el Parlamento Europeo se opuso, Pablo Iglesias y sus chicos se abstuvieron de votar solicitando la escarcelación de los líderes de la oposición en Venezuela, que se dice pronto, ¿eh? Lo que yo no entiendo, si quieren llegar, yo le quiero preguntar a Carlos, que a Pablo Iglesias se le pregunte, o a Íñigo Errejón se le pregunta por los presos venezolanos, dicen no, eso es una barbaridad, lo condenan, pero por otro lado, cuando se le pregunta si Venezuela es una democracia, no, eso es una democracia. Y este fin de semana, en todas las tertulias de la noche, la gente de Podemos estaba defendiendo que Venezuela era una democracia. Claro, y con respecto al tema de las mafias, una cosa con respecto a la información que trae Javier Chicote, recordar que Reinaldo Sánchez, el problema que tienen estos regímenes es que al final sale uno y canta todo. En este caso fue Lemsi Salazar, que era un ex agente de seguridad de Diosdado Cabello, fue jefe de seguridad de Chávez, que fue el que va a buscar a la DEA. O sea, es él el que va a contarle todo a la DEA y decirle lo que está pasando. Y en el caso de Cuba, fue Reinaldo Sánchez, el guardaespaldas de Fidel Castro, el que contó efectivamente cómo él mismo, los Castro, personalmente vigilaban el tráfico de drogas en Claro, de todas maneras... Salvador, perdóname que le quería preguntar sobre este asunto. Por no discutir con nadie de la mesa, no voy a introducir eso que Isabel ha dicho de Venezuela, ETA, Podemos y las conexiones internacionales que pudieran tener, y la bildunización, etcétera. A lo mejor en eso estábamos de acuerdo, Carlos. Bueno, pero forma parte de lo que yo digo, porque es algo evidente, porque ETA es una organización criminal internacional, con un apoyo social terrible todavía, enorme. Pero dejadme que introduzca una cosa, y es, más allá de la pena que nos da la situación del país, más allá de que hay un gobierno que utiliza la violencia para eliminar la competencia política,
no olvidemos que de alguna manera todo esto llega porque los partidos moderados, los partidos que entonces hace unos años estaban en Venezuela, no hicieron bien las cosas. Y este proceso de degeneración hacia la violencia y hacia la dictadura actual pasa porque los partidos que estaban entonces entraron en un proceso de corrupción, de deslegitimación del sistema y permitieron que esto que está pasando ahora de alguna manera pasara. Y eso tenemos que no olvidarlo. Absolutamente, a unos niveles de corrupción que realmente que seguían encontrando el apoyo de sus partidos homólogos en Europa. Aquello fue realmente el prefacio de una situación como la que nos encontramos. De todas maneras, a mí me gustaría apostillar o comentar a lo que ha dicho Carlos Carnicero. Yo creo que el juicio respecto en el que Felipe González tenía que actuar como abogado defensor de algunos de los detenidos políticos, yo creo que no se va a celebrar. ¿No? No, porque al gobierno de Venezuela puede decir que Rajoy es un ladrón, no sé qué, no sé cuántas cosas, vale, continuamente, otro mantra, pero continuamente lo estamos oyendo. Ahora bien, que Felipe González sea rechazado con el prestigio que tiene a nivel mundial, que sea rechazado en el aeropuerto al llegar y devuelto a su país, es decir, a España, yo creo que este gobierno de Maduro, que ya he dicho más de una vez que Maduro es un mamarracho, y no es lo mismo que Chávez, por cierto, que su antecesor, hay algunas diferencias, yo creo que eso no se lo puede permitir. Por tanto, me parece que el juicio... Y no tiene ningún inconveniente en alargarlo sin edil, Carlos. Hombre, pero sin problema. Tendrán que soltar entonces al señor... No necesariamente. Hombre, pues vamos a ver, pues entonces ya... quiero decir, es que ya no hay ninguna duda de que eso es un régimen dictatorial que vulnera frontalmente todos los derechos democráticos, incluso los derechos humanos. Que hay escasas dudas, Isabel. Pero si Venezuela pretende seguir siendo parte del concierto de las naciones, estar en la OEA, en la ONU, etcétera, no puede mantener indefinidamente prisionero a un líder opositor sin enjuiciarle, sin encausarle y sin acusarle de nada. Es que no puede. O sea, acusándole de una intentona golpista, ¿por qué? Porque dirige la oposición. No debería poder. La presión internacional. En tal caso, poder, en tal caso, entonces, Felipe González, a quien yo alabo su coraje y su actitud de apoyo democrático, y muchos más líderes occidentales, a ser posible de la izquierda, tendrán que personarse en el aeropuerto de Caracas y que los devuelvan a todos. Pero tendrán que hacer alguna presión. Felipe González es una buena idea. ¿No? Claro. Incluidos a los etarras, porque mira lo que tiene aquí Javier en esta tablet. Fotografía del DNI de Miguel Ángel Aldana Barrena. A ver si podemos enfocarlo, a ver si podemos verlo. Sí, lo vemos ahí. Ahí, perfecto. Miguel Ángel Aldana Barrena, este es un etarra que mató a 3 personas en España a finales de los 70, principios de los 80, a un taxista, al dueño de un bar y a un militar, y huyó y acabó recabando en Venezuela. En Venezuela está protegido porque España, la Audiencia Nacional, pidió su extradición en el año 96 y la denegaron, no quieren entregarlo. A mí esta fotografía de su DNI, donde pone que es obrero y a lo que se dedica, me la dio un capitán de navío venezolano en Miami, que era un disidente que salió huyendo de Venezuela porque lo iban a matar otros militares, y se llevó la documentación que pudo llevarse. Entonces, haciendo un reportaje me enseñó este documento, y como este hay muchos más, hay 20, 30 aproximadamente de Juana Chao, por ejemplo. Algunos no tan famosos como él, como es el caso de Aldana, que tiene 3 muertos en su haber. Y el que los pastorea, les ayuda, les coloca y tal y cual es Xavier Arruti, que es a quien acaban de colocar, no contento con haberle ayudado, con permitirle trabajar, etcétera, residir, etcétera, etcétera, le acaban de colocar con un sueldazo en la